¿No es qué? Ah. No es absolutamente objetivo, es tan objetivo que tiene una trascendencia legal. La sanguínea. ¿Sí? O sea, incluso hay leyes de familia, hay un derecho establecido de familia, y entonces hay una serie de cosas en la familia que es necesariamente tiene que ver. Es tan objetivo el concepto de familia que se define en la Constitución Nacional. ¿Qué dice la Constitución? Escuché. Ayúdame, por favor. Artículo 42. La familia es un núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable del conformado. Miren toda la cantidad de aspectos del tipo objetivo que tiene el concepto de la vida. Y ese es un concepto constitucional. Un concepto legal. La Constitución es ustedes saben que es el nivel legal más importante que tiene un país. Entonces tiene varios aspectos. Por un lado, que señala la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Sí? Que sea el núcleo fundamental de la sociedad. Nosotros tenemos una obligación legal de qué? Bien. No necesariamente se coloca sino de que se es el núcleo fundamental de la sociedad, de fundamental, de proteger. Si nosotros, si yo te digo que la cosita es el núcleo fundamental de la persona de parte de la cultura, lo que decís es y entonces, por otro lado, que existen vínculos y vínculos naturales y vínculos vivos. ¿Cuál es la diferencia entre vínculo natural y vínculo vivo? Y un vínculo jurídico. Pero entonces ya no estaríamos hablando de eso. El vínculo jurídico sería el vínculo. Y el vínculo natural ya no podríamos hablar de consanguinidad. No, simplemente por un ponerse de acuerdo con. O sea, A se va a vivir con B y comienza su familia. A se casa con B y hace su familia. En el primer caso es un vínculo natural. Un consenso entre dos personas y otro vínculo natural. Y aquí hay un aspecto fundamental que es por decisión libre. Entonces, ya se trabaja sobre la libertad. ¿Y la libertad qué genera? O la libertad, si ustedes quieren no controlar, la libertad se deriva de qué? Porque él está en la venir, la libertad de tener algo y ese algo sube siempre la libertad. Ese algo que es. ¿No? Sí, va a generar deberes, por supuesto, y derechos también. Por su obligación y derechos. Pero la libertad es en función de qué? De la ética. Sí, pero llamar de la ética. Llamar de la verdad.
sea, si es que la decisión es libre, es porque es una decisión autónoma. Y habla la Constitución que es la decisión autónoma de un hombre y una mujer. A partir de allí han surgido una cantidad de posiciones nuevas, es el hombre o es la mujer. Y allí viene lo del enfoque de género, ¿no es cierto?, de las personas que no tienen una tendencia exclusivamente masculina o exclusivamente femenina. Entonces, toda esa discusión alrededor de lo que son las relaciones homofílicas, de que si estas pueden constituir o no un matrimonio, si pueden ser una relación como familia. Esa es una discusión de tipo jurídico, de tipo ético, de tipo político, que ya se nos sale a nosotros de la parte de la discusión médica, pero tenemos que plantear la justicia. Y que nosotros en un momento determinado vamos a tener familias homoparentales que van a requerir de nuestra actividad como médicos. Y luego se viene el contrato de matrimonio. Recuerden que el matrimonio es un contrato, es simplemente un contrato, que tiene unas características específicas, ¿no? Y la principal característica del matrimonio es que es un contrato solemne, está a ese nivel, y la voluntad responsable de estas personas. Entonces, hasta allí eso es familia. Pero por supuesto también se acepta que la familia son las personas que viven en un sitio cobijados por el mismo hecho, aunque no exista relación de la riqueza. Es lo que decías, que hay diferentes tipos de familia. Entonces, con esos conceptos generales, tenemos que considerar tres aspectos fundamentales en todo el grupo familiar. ¿Hasta allí tienen preguntas o inquietudes? Que es la estructura, el desarrollo y la educación. En la estructura, para entender la estructura, ustedes manejen, y yo pienso que es la mejor posición teórica es manejar la posición sistémica. Entonces, desde el punto de vista de la teoría de sistemas, nosotros encontraríamos una serie de pautas fundacionales, los aspectos de las jerarquías y los subsistemas dentro de las familias, ¿no es cierto? Entonces, en una familia tenemos un subsistema de los padres, de los hermanos, y dentro de los hermanos hay hermanos y hermanas, un subsistema de solo hermanos, y en familias que son más grandes, no solamente las nucleares, sino las extensas, entonces tendríamos otro subsistema de primos, etcétera, que se van organizando y que de todas maneras todos tienen una jerarquía. ¿Sí? Hay personas que son de mayor importancia que otras. Desde el punto de vista cultural, también encontramos una jerarquización en lo que se refiere a las funciones y a la estructura de la vida. ¿Qué importancia tendría establecer la estructura desde el punto de vista militar? Toma de decisiones en ese sentido. Entonces, eso es bien sencillo. Lo que dice tú, pero vamos a poner el nombre técnico de lo que dice el comité numérico. ¿Señor? ¿Sí? Lo podemos llamar
llama, qué proceso médico de que se está realizando. Juliana sabe, pero no lo quiere decir. Leila también sabe. María Fernanda también, Humberto. Ariel también, imagínense, a pesar de que está chateando con las micromoléculas. ¿Cómo se llama eso? No, es el consentimiento informado. ¿Sí? Para poder tomar el consentimiento informado, nosotros tenemos que establecer cuál es la estructura de la familia, cuáles son sus pautas transaccionales de estos subsistemas y las tecnologías. O sea, lo importante es que ustedes vayan integrando estos conceptos aparentemente externos a la medicina a el funcionamiento que nosotros estamos realizando todos los días, porque todos los días estamos viendo pacientes y por lo tanto todos los días estamos viendo familias. Muy bien. Otro aspecto de la familia que es mucho más claro para nosotros como médicos es el ciclo vital, ¿cierto? El ciclo vital de la familia, no el ciclo vital de las personas, sino de esta familia. Entonces, ¿cómo sería el ciclo vital de la familia? Entonces, podríamos comenzar, si usted quiere antes del parto, como se puede decir, entre comillas, la relación matrimonial, ¿cierto? Primero ya, el parto siempre, luego sí ya viene todo el proceso de desarrollo de la familia joven, de la familia civil, de la familia con niños jóvenes, etc. Y luego todo ese desarrollo familiar, como cuando van a comenzar a salir más miembros de ese entorno familiar, y que son importantes básicamente desde qué punto. ¿Cuál sería la importancia médica de conocer el ciclo vital de la familia? Eso nos da aportes de tipo, ¿de qué tipo? Problemáticas. ¿En qué ciclo? De tipo genético. De tipo genético, que es importantísimo. Mental. ¿De qué más? Las problemáticas familiares. Pero esa problemática familiar, desde el punto de vista médico, ¿en qué campo lo ubicarías? En factores estresores, en factores de riesgo, y en factores protectores, y en aspectos epidemiológicos de las personas. ¿Sí? Entonces tendríamos así la parte epidemiológica, los factores de riesgo, los factores vulnerantes, que serían los factores genéticos, que nosotros podemos encontrar dentro del ciclo vital del grupo. Y, por supuesto, otro aspecto es el aspecto de adaptación de la familia a todas las tensiones internas y externas. Esos procesos de adaptación generan ¿qué? ¿O para qué nos sirve medicina? ¿Qué importancia tiene el poder tener claro, o por lo menos tener en cuenta que existen factores de adaptación intrafamiliar para nuestro organismo? Básicamente para los dos aspectos. Sí, yo no sé. Para saber cómo aparecen los parámetros y cuál no sería más Los parámetros de sí, claro. Pero como nosotros no vamos a trabajar sobre patología familiar, ¿no es cierto? Porque si fuéramos a trabajar sobre patología familiar, sí tendríamos que trabajar sobre los factores. Pero como nosotros vamos a ser médicos generales inicialmente, y después médicos especialistas en las personas que nos consideren que se van por una rama médica,
independiente de lo que sean generales o no, siempre vamos a ver familias. Y entonces en estas familias van a haber tensiones internas que son las que van a generar conflictos intrafamiliares, y esos conflictos intrafamiliares pueden generar síntomas mentales en los miembros de la familia. Y los extrafamiliares, que son los aspectos de tipo social, ¿no es cierto? Todos esos factores sociales que pueden generar patología. Factores económicos, factores políticos, factores de seguridad, factores de violencia, todos los determinantes sociales estarían aquí dentro de esos fenómenos de la educación. Sí, esa sería como el panorama general de la importancia de conocer la estructura de desarrollo de la educación en la familia. Preguntas. ¿Hasta allí es claro el discurso? Muy bien. ¿Qué vendría? Señor, tú eres de una familia feliz. ¿Y por qué está feliz? Porque están de viaje por dónde. Están de viaje por la vida. O sea, la familia siempre es así. La familia siempre va para adelante. ¿Sí? Esa es la vida. Pequeñitos hasta grandes. Entonces la familia siempre está caminando. Por lo tanto, además de la estructura, hay una dinámica, que es otro de los aspectos que tenemos que ver con lo que se refiere a y aquí aparece lo que ustedes señalaban en su momento sobre los diferentes tipos de familia. Entonces hay varios tipos de familia que quiero que ustedes me ayuden a aclarar los cuales son. Comencemos con pero léelo de manera que escuchen todos. Familia nuclear o biparental, compuesta por un padre, una madre y sus hijos. Familia monoparental, un solo progenitor, ya sea el padre o la madre, cuida de los hijos. Familia adoptiva, formada por padres que han adoptado legalmente a sus hijos. Sin perder ninguno de los aspectos que habíamos hablado de familia, son diferentes tipos o formas de familia que nosotros nos vamos a encontrar. ¿Sí? De tal manera que necesitamos el consentimiento informado de un padre y la familia es monoparental, pues ya sabemos a quién tenemos que solicitarlo en ese caso. Sigamos. Otra persona que me ayude. Familia sin hijos, parejas que no tienen descendencia biológica, familia de padres separados, padres que viven aparte pero comparten la crianza de los hijos. También estructuras familiares importantes. Sigamos, por favor. Familia compuestas incluye miembros de familias anteriores como padrastros, hermanastros, etc. Familia homoparental, formada por parejas del mismo sexo con hijos, o familia extensa, involucra parientes más allá de los padres e hijos, como abuelos, tíos y primos. Las familias compuestas y las familias extensas pueden ser parte de ciertos núcleos culturales regionales. Nosotros acá en el país tenemos muchísimos grados de diferencia cultural respecto a familia. Nosotros somos una sociedad poliédrica, policultural, en el cual en muchas hay más familias extensas, en otros sectores
sobre todo a nivel de ciudades capitales que tenemos unas familias nucleares. Y esto es importante que ustedes lo vayan considerando para efectos prácticos de su vida. Muy bien. Respecto a la dinámica de familia, ¿cuáles piensan ustedes que son elementos importantes a considerar? ¿Qué les sucede? Díganme algunos elementos importantes a considerar dentro de lo que es la dinámica familiar. ¿Sí, Humberto? Escuchamos. Bueno, el respeto, Respeto. ¿Qué más? la comunicación, como ahí lo menciono, la tolerancia, La tolerancia, el diálogo, el diálogo. ¿Se les ocurre algo más? El apoyo, la El relación. apoyo, la autoridad, las normas, las relaciones afectivas. Y un aspecto importantísimo es el uso del tiempo libre. ¿No? Lo del uso del tiempo del uso libre es muy importante y es también la concepción del uso del tiempo libre, ¿cierto? ¿Qué es tiempo libre? ¿Qué es el ocio y cómo se lo maneja? Difiere dentro de las relaciones de familia. Pasemos ahora a ver si no tienen algún comentario especial sobre los objetivos de la familia. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles serían los objetivos? Proteger a sus integrantes. Proteger. O sea, el objetivo de protección es fundamental. Ese es uno de los aspectos más importantes, la protección. ¿Y por qué la protección? Con lo que hablamos, de que la base de la parte de la. Claro, porque a la vez la unión entre una persona y otra, de modo de nivel, dejémoslo solamente a nivel de dos personas, ¿no es cierto? Para no meternos en conflicto con nuevas tendencias que ya se están terminando, ¿verdad? Esta visión de género. Ya se está dando cuenta de que eso no es muy real, no es una perspectiva de género que llaman, y todo ese boom de grupo de ya políticamente está disminuyendo, pero de todas maneras la idea es protegerse mutuamente y después como nacen hijos, pues necesariamente hay que protegerlos, ¿no? Porque son muy protegidos. Muy bien. El otro objetivo, ¿cuál sería? ¿Ustedes todos tienen familia? ¿Sí? Todos tenemos familia, ¿cierto? Todos están, ustedes en este momento, desde el punto de vista de lo financiero, están estudiando por sí mismos. ¿cómo así? Unos sí, pero otros no. Y los que no, están, si o sea, uno se financia en su carrera, perfecto. Pero ¿y otros qué necesitan? Necesitan a su papá porque la familia les facilita el desarrollo. ¿Sí? Y al facilitar el desarrollo, también la integración de la cultura, se genera una situación de que frente a la salud también. La salud, la enfermedad, ¿qué es? ¿Sí, verdad?
O sea, una persona se enferma y queda en cama, no puede valerse por sí sola, no puede sustentar a su padre. Repite otra vez lo que acabas de decir. Una vez que uno comunicado a un enfermo en casa no puede. Sustentar a su familia. No, lo que dijiste hace un momento, no me cambies. ¿Qué es lo que dijiste? No puede que. No puede valerse No por sí puede mismo. valerse. Pero esa persona que no puede valerse por sí mismo, deja de ser esa persona. Esa persona que no puede valerse por sí mismo, puede decirle, pues, que está en un hospital, por todo lo de enfermera me muero. No. O sea, la persona enferma no pierde la autonomía, pierde la capacidad de valerse, por lo tanto, ¿qué es lo que pierde? Autonomía, no. Pierde hasta cierto punto independencia, pero pierde el tiempo. Cuando ustedes están enfermos, ustedes qué tienen. Perdemos la película de tiempo. La capacidad. Capacidad, ¿no es cierto? O La capacidad de ser alguien. no, de ser alguien no. La capacidad de ser funcional en ese momento, ¿no es cierto? Por lo tanto, la enfermedad, o sea, la ausencia de salud, genera vulnerabilidad. ¿Sí? No genera pérdida de autonomía. Genera un estado de vulnerabilidad y por lo tanto requiere de protección por parte de Dios. Por eso nosotros decimos en las indicaciones médicas hablar con la familia para que cuide al paciente durante el tratado. Y por supuesto, el otro objetivo es el desarrollo a nivel del grupo social. Todas sus familias, cada uno independiente, por supuesto, dijeron, bueno, yo tengo aquí, si usted quiere estudiar medicina, que vaya a estudiar medicina, la apoyamos y tal, entonces vamos a generar un tejido social que se hace a través de la ley. Por lo tanto, se cumpliría ¿qué artículo de la Constitución? ¿Cuándo era? ¿El 22? Faltan 20, pero porque es 42. Por eso te faltan 20. Después viene como la importancia de todos estos aspectos familiares dentro de lo que nosotros estamos haciendo como. Bueno, he investigado simplemente algunos modelos de personas que han estudiado sobre cómo es el desarrollo normativo de familia. ¿Quién me ayuda a señalar cuáles son esos modelos? ¿Por qué? Momentos universales de desarrollo, apoyo material, alimentario, de vivienda, apoyo emocional, seguridad, regulación de conducta y adaptación extrafamiliar, matriz de identidad familiar. Esos son modelos normativos de familia. O sea, las normas que una familia genera en sus miembros. ¿Tienen alguna pregunta, aporte, curiosidad al respecto? Sí. Muy bien. ¿Eso qué es? ¿Mira? Son redes, conexiones. Son redes. Exactamente. ¿Y cuál es la relación entre las redes y la familia? ¿Qué es una red familiar? Ahora sí, ¿qué se te ocurre que es? Pues como eso que tienen en común que los une más como familia. Claro, pero lo que nos une más a los miembros de la familia. Pónganse a pensar en sus familias, en ustedes. Ustedes tienen una
relacione con alguien de su familia. Por ejemplo, que uno tenga mayor relación con un hermano, o con una prima, o con una prima, o con un tío, o que se relacione mejor con el papá, o con el hermano, etc. Todo eso son situaciones absolutamente normales. Pero que tienen reglas. ¿Sí? Entonces, y eso es interesante porque en muchas patologías la persona a quien cuenta sus afecciones en primer lugar es la persona que tiene un mal acercamiento del cerebro, ¿no es cierto? No necesariamente el papá o la mamá. Y por supuesto los padres intervienen para apoyo y para el financiero, etc. Entonces siempre en una familia vamos a encontrar redes y cuando ustedes lo van a ver, los hijos van a ver que incluso hay una persona que interviene más, que no necesariamente es el que maneja la tutoría o por ejemplo el menor, sino que lo que hay en la casa. Entonces, y que recibe un nombre especial en los servicios, sobre todo los servicios que tenemos, que se llama ¿cómo? ¿No? El familiar canzuno, por no decirles el término que realmente se usa. Pero siempre se habla que hay un familiar que es más canzuno. Y entonces que esa es la situación que nosotros fabricamos en función de redes familiares. Y esas redes familiares, cuando ya se hacen un poco más grandes, más intensas, se denominan constelaciones. ¿Sí? Son las constelaciones familiares que a veces constituyen unos núcleos muy importantes de psicopatología que hay que manejarlos ya a nivel de intervención. Pero como no toda familia es feliz, nosotros como cuadro, aparecen conflictos, aparecen conductas que no son las adecuadas, aparecen abusos. Entonces, ¿esto qué significa? Una ruptura de redes familiares o por el contrario puede aumentar la solidez de cierta red para separarse de otros. ¿Sí? Entonces, esos aspectos de acomodación son importantes. Y un fenómeno que es la normalización de conflictos. ¿Qué entienden ustedes por normalización de conflictos? ¿Qué es la normalización de conflictos? Leila sabe. Ya levantó la manita y dijo yo. O sea, la normalización es cuando esto se vuelve una costumbre porque se considera que eso es lo normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la norma? Que eso es lo que se debe hacer. Regañar a alguien, utilizar a una persona para que haga todos los oficios de la casa. Entonces, allí es cuando se constituye lo que se denomina una familia disfuncional. O sea, funciona de manera inadecuada, no a un nivel patológico completamente, pero sí hay una disfunción dentro de las relaciones interpersonales de ellos. Y eso tiene muchos efectos, sobre todo los niños, en los cuales encontramos qué cosa. Por favor, me ayudan con esos efectos en los niños. Carencia de la capacidad de juego o de ser infantil, desarrollo muy lento de un modo mixto, problemas o alteraciones mentales de moderadas a graves. La carencia de la capacidad de juego de un niño es un problema mental
ya es un índice de un posible trastorno mental a poco tiempo. Esos son de los aspectos más graves. El desarrollo lento también, cuando ustedes hacen los seguimientos de los niños recién nacidos, encontramos aquí esta serie de síntomas que nos pudieran dar indicios de que existe un problema más de funcionamiento familiar que un crecimiento biológico, una alteración biológica del muchacho. ¿Qué más? Adicción al trabajo, al alcohol o a las drogas, conductas oposicionistas, simulación de valores familiares, ambivalencia afectiva, actividades delictivas. Desde el punto de vista del procedimiento médico, ustedes pueden sacar acá alguna conclusión con estos aspectos de efectos en niños. Ustedes que ya han visto psiquiatría de niños, han visto psiquiatría de enlace, han visto psiquiatría de adultos. ¿Qué hacer si un niño consulta, no sé, si se hace su baño rural, lo consultan porque hay un niño que tiene conductas oposicionistas? ¿Usted qué haría? En términos generales. ¿Qué se le ocurre? Terapia familiar. Terapia familiar. Y para hacer terapia familiar, ¿qué tendría que hacer? Llamar a los padres. ¿Sí? Llamar a los padres. Más en llamar a los padres. Entonces, señalar que la conducta oposicionista del niño muy posiblemente no sea un problema del niño personal, sino una respuesta a una disfunción. Si se tienen problemas afectivos, una persona, ¿usted qué haría? ¿Qué debería buscar? Factores estresores en familia, ¿no es cierto? No necesariamente darle fluoxetina y esas cosas, sino organizar su cuadro clínico, su análisis clínico, para saber cuáles son los factores para poder hacer el tratamiento. Muy bien. Sigamos, por favor, alguien más que me ayude. Los de por allá atrás, por favor. Edward podría ser. Sí, señor. Ayúdame, por favor. Dificultad para formar relaciones saludables con sus parejas, padecimiento de algún trastorno del lenguaje o de la comunicación, dificultades escolares o disminución del rendimiento académico. Ustedes tienen como aspectos que aparentemente no son el funcionamiento médico como dificultades escolares, realmente sí entraría dentro de una situación de posibles patologías, ¿no es cierto? Por ejemplo, los dientes, todo eso, en relación con el mal funcionamiento en la familia que nosotros lo podríamos manejar, a pesar de que no somos pedagogos, sino que desde el nivel médico podemos incluir. Muy bien. Ariel, usted que es un observador, ¿qué observa en esas fotografías? Veo un niño estresado, un niño que está apartado, un niño que está mal triste. A ver, ¿cuál es el niño estresado? Mucha afección emocional. ¿Mucha qué? Muchas afecciones emocionales. Ok. Lo que habíamos señalado en la vez pasada, la conducta generalizada. ¿Qué otra cosa más observada?
confortando a los niños, y la otra porque la madre está como triste, deprimida, y no acompaña la emoción. ¿Qué bueno hacer? Que de pronto no está la familia completa, sino solamente uno de los dos padres. Hay presencia de un solo padre. Entonces, podríamos pensar que sea una familia monoparental, pero no son. Nomás dijo que en esta fotografía les llama la atención algo especial. Así me pareciera que el niño también hubiera hecho algo malo. Y el niño hubiera hecho algo malo, ¿no es cierto? O sea, no sé, de pronto para comprar o algo. ¿Y qué más? Como si el niño tuviera culpa. Como si el niño tuviera culpa. ¿Qué más? Yo creería que la mamá estaba llorando y que el niño entendería la situación o como de ponerse en el lugar de la tristeza de la madre y está ahí. Muy bien. Es importante esa observación y es importante la interpretación que uno está dando a esa situación frente a esos hechos. Y esa interpretación estaría también en relación con la información que uno tiene. Porque si uno no tiene información, entonces no puede dejar de ser eso. Pero si no tiene información, entonces ese análisis se va haciendo más objetivo. ¿Qué les parece el aspecto posterior al sitio donde están los niños o estas dos personas? Suponemos que es el hijo, suponemos que es la mamá, mientras que ¿y qué le llama algo la atención de esa parte? ¿Está qué? Ordenado. Como están ordenados. Entonces el orden no es, como habéis dicho, el desorden es solamente de ellos, no del mundo. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de este, o por qué señalamos estos aspectos? Existen en muchas ocasiones ciertos problemas familiares que hacen que la persona no dedique tiempo para resolver esos problemas, sus problemas, pero sí dedican mucho tiempo para trabajar a su alrededor y para solucionar los problemas demás, no el problema propio. Y se van adaptando a esa situación. Y entonces siempre tienen un control de lo externo. Entonces hay personas que tienden a controlar más lo externo que lo interno. Externamente está todo el mundo. Internamente hay un desorden muy grande. En la realidad mental, en muchas ocasiones se llama un desorden interno. Por ejemplo, el paciente obsesivo, que tiene todas las cosas en mente. Se angustia cuando milimétricamente no observa una secuencia, pero internamente está todo desordenado. Entonces existe esa posibilidad de que existan personas que se preocupan tanto por los demás que se descuidan de lo que son ellos y generan una serie de patologías, una serie de dificultades que es lo que nosotros conocemos como el trastorno de codependencia. Codependencia. La codependencia sería esta situación en la cual
todos estos aspectos que se relacionan con el estrés, con la tensión, etc., le impiden a la persona hacerse cargo realmente de lo que son sus necesidades y sus sentimientos. Eso ocurre a veces en qué tipo de personas ustedes ya han tenido relación con ellos. Pero no en sí el adulto mayor, sino en hay muchas personas que son cuidadoras que llegan a ser cuidadoras por ser codependientes. Y si es que hacen ese cuidado por su codependencia, entonces están en un riesgo altísimo de generar sintomatología mental a partir de sobre todo de tipo psicológico. Pero de todas formas, eso es importante señalar que existen estas situaciones en las cuales hay los animales funcionales y todo el enfoque pues, es demasiado grande para que lo olvide y genera una negligencia hacia sí mismo. Son las mujeres mártires que viven solamente pendientes del esposo, para hacer con todo, el maltrato y todas las cosas que hacen en casa, etcétera, que están dentro de este grupo de pacientes con codependencia. Yo creo que esto los han visto ustedes mucho. Y cada vez decimos, ¿qué es que le pasa a eso? Porque esta persona tiene esa disfunción mental que hay necesidad de diagnosticarla y de manejarla. Cuéntenme, ¿cuáles son las causas que ustedes conocen de codependencia? Ayúdenme con algunas causas. Ya, ¿tú cómo te llamas, perdón? Cristina, ayúdenme, please. Ahora sí hagan un comentario de cada uno de ellos, Cristina. No me entiendes. Algo que te llame la atención de esto. Tú habías hablado sobre el síndrome de Burnout, ¿cierto? ¿Tú habías hablado de qué síndrome? No, ¿por qué? Señora. El burnout no es de familia, sino de ambiente laboral. Entonces hay otro, aunque es un patrón parecido, pero de todas maneras como hay una origen diferente, entonces no lo incluimos aquí. ¿Qué otro comentario tendrían ustedes sobre estos aspectos?
Ese es nuestro mayor problema. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Hemos normalizado una conducta disfuncional. ¿Sí? Eso es, de todas maneras, muy bien señalado, es uno de los efectos más graves de nuestra situación social actual. La normalización de conductas disfuncionales. Si nosotros continuamos con esa normalización de lo disfuncional, entonces sí vamos a estar de acuerdo con lo que algunos autores señalan, que estamos camino a ¿a dónde estamos subiendo? Hacia el fin de la civilización. Ese camino hacia el fin de la civilización realmente. Pero no tengan, la otra situación es que no tengan temor en manifestar sus pensamientos. Miren, de aquí a 20 años, ¿quiénes van a ser las personas que van a manejar la salud del país? Ustedes. Este salón. ¿Sí? De aquí a 5, 10, 15 años van a ser ustedes los que manejen la salud del país. Unos la manejarán desde el punto de vista asistencial. Otros la manejarán desde el punto de vista de programación. Otros lo manejarán desde el punto de vista de los políticos. Pero lo manejarán ustedes. Y que para que puedan manejar ustedes y que para que puedan salir de estas dificultades que estamos manifestando, acá tienen que expresar sus opiniones con claridad, de tal forma de que se puedan llegar a acuerdos y que podamos salir de este problema. Miren cómo dentro de, hay un fenómeno que prácticamente está normalizado entre nosotros. Un problema de salud gravísimo. ¿Cuál es? Dilo. Pero eso sería como organización administrativa. Pero no, como problema de salud. De lo que padecemos todos a diario, ¿cuál es? Y que está normalizado. Que genera muchos celos. Es la violencia. ¿Sí? La violencia prácticamente no tiene mayor significado. Nosotros no nos desperdiciemos en que la violencia llega a una persona a la cual le han dado 2 puñaladas, le han dado 4 tiros, acá todavía le van a una explosión. Eso ya no es raro, no nos conmueve, no nos conmociona. Puede ser comenzamos a calificar, ¿no es cierto? Entonces, este es un problema de salud muy grave, que es la concepción de normalización de los problemas y que por lo tanto pierde el interés. Llamamos eso un engaño gigantesco que nos dieron después de que se firmaron de que se hicieron los acuerdos de paz, que se firmaron todos los acuerdos con el Estado, que es la noción de la noción de post-conflicto. Y el engaño está en que por un lado el post-conflicto todavía no ha comenzado. ¿Sí? Porque el conflicto se sigue, ha cambiado de actores, ha cambiado de denominaciones, ¿no?
son las FARC las que nos están matando, sino son los disidentes del Estado. Pero la verdad son los mismos. Son los elementos, los mismos. ¿Sí? A nivel de grupos políticos actuales de la historia patria, la guerra de los 1000 días estuvo determinada por qué? Por un conflicto entre quiénes. Liberales y conservadores. El conflicto actual está determinado por quiénes. Izquierda y derecha. ¿Qué será? Ahora se llaman izquierdas y derechas. Antes se llamaban comunistas, ahora se llaman progresistas. Antes se llamaban socialistas, ahora se llaman de otra manera, pero siempre ha venido la misma situación con diferentes actores, pero con una situación que genera patología mental, ¿no es cierto? Que es la parte que es algo importante de nosotros como médicos, no hacemos análisis político, no tendríamos que hacerlo, no soy yo, pero que desde el punto de vista de enfermedad mental nos llega a estas mismas situaciones, ¿no es cierto? En el cual los niños se convierten en el cuidador de lo que debería ser su cuidador. Ustedes han viajado últimamente por vía aérea y han llegado al aeropuerto de Bogotá. ¿Qué encuestas les hacen a ustedes o les han hecho o qué promoción hay en el aeropuerto de Bogotá? ¿No? Hay una cantidad de muchachinas, de niñas y niños muy bien vestiditos que le ofrecen a uno unas promociones de la OIS, de las Naciones Unidas, para que ustedes se inscriban, para que ustedes traten, para alimentar niños, para que puedan desarrollarse mejor. ¿Y qué es lo que acaba de hacer el gobierno? Acabar con la bienestarina. ¿Y qué es la bienestarina? La única fuente de bendición que tiene pues cierta internacional. Entonces miren cómo son las incongruencias, que por un lado se la niega a la población la posibilidad de nutrirse, pero por otro lado se va pidiendo a todas las personas que no de pagar impuestos, que se supone que es para eso, entonces hacen otras situaciones que generan que nosotros, que debemos ser cuidados por el Estado, no convocamos en cuidadores del Estado. Entonces, esa situación hay que analizarla desde el punto de vista de todos estos elementos sociales y psicosociales como generadores de enfermedad y enfermedad mental, o enfermedad mental y enfermedad biológica como la que ustedes están estudiando. Bueno, sigamos con las causas de codependencia. Otras causas. ¿Quién me ayuda con otras causas? La inequidad en la distribución de poder entre hombres y mujeres, riesgo de tener relaciones injustas o violentas, distribución de poder, integración comunicativa, simétrica, complementaria, escapada y escalada. Dentro de la integración comunicativa, recordemos que habíamos señalado que nosotros generalmente hacemos una intercomunicación simétrica, que es lo que estamos haciendo actualmente. Una comunicación complementaria muy clara es lo que está ocurriendo con los vecinos. ¿Sí? Y en esa, ustedes saben quiénes son los vecinos, ¿no? ¿Quiénes los vecinos? Bueno, ya lo descubrirán si es que no me... ¿Sí? Exactamente.
Entonces, mire, ¿qué pasa con los vecinos, con la vecindad? No hay una comunicación simétrica. Esa comunicación se la hace complementaria por medio del poder, pero ese poder en que puede generar un malestar, ¿no? Claro, acá también estamos como una persona parecida, ¿no? Pero que de todas maneras tenemos la posibilidad de decir algo. Allá se le salió de la mano. O sea, hay una escapada. Ya, la persona que perdió, tomando al llamado presidente actual, que no había presidente, a la persona que le ganó, ¿qué le dice? Que es un asesino, que es un convicto, que es un prófugo de la justicia, etc. Que es prófugo de la justicia porque dice que es un asesino, o sea, él lo califica así, y entonces hay lo que se llama la escapada comunicativa, y eso va en ascenso, entonces lo que se denomina una escalada de violencia. Entonces, el fenómeno comunicativo genera una onda en crecimiento, un remolino, que es lo que ocurre con la enfermedad mental. Y se producen síntomas que ustedes ya conocen, de lo señalado en muchas ocasiones, pero de todas maneras ayúdenme simplemente como para recordarlos. Síntomas que generan en las personas la disfunción familiar. ¿Cuáles son? ¿Alguno de mí? La ansiedad, la depresión, La ansiedad, siga, por favor. irritabilidad, conductas adictivas, agotamiento, úlcera péptica, hipertensión arterial, migraña, problemas respiratorios, síntomas cardiovasculares, síntomas dermatológicos, relaciones interpersonales y elección de pareja. Miren la gama, ¿no? Esta es una numeración que no está sistematizada, es una gama general de aspectos aparentemente puramente mentales, ansiedad de expresión, a otros aspectos de tipo biológico y aspectos de tipo social, que incluye estos aspectos de elección de pareja, o sea, de constitución de familia. La disfunción de familia va a generar o se va a constituir en un factor de riesgo de una familia disfuncional. Si la persona se equivoca en su pareja, de tal manera que se por ejemplo, en una relación de noviazgo, si es que el novio es violento con la muchacha, o viceversa, y se constituye en matrimonio con las personas, eso está prácticamente destinado al fracaso y destinado a que sea violento y si dentro de una relación de noviazgo una persona se considera maltratada, lo más sano es romper esa relación. No se debe conceder por más perdón que se pida, por toda la cuestión de que se haga, de que se diga de que nunca más, de que se voy a cambiar, etc. Porque en estas situaciones existe un problema, puede existir un problema en el hombre, y es lo que se denomina el síndrome del hombre golpeado. Es un trastorno mental escrito en personas que no tienen un adecuado control de impulso, porque el síndrome del control de impulso lo han estudiado, y de ellos hay un grupo que el síndrome del hombre golpeado que genera
familia y la perpetuación de sus familias. Aquí veamos unas dimensiones de codependencia para con eso terminar la exposición de ahora. Ayúdenme, por favor. Dimensiones de la codependencia. Baja autoconfianza. Trata de ser perfecto y de controlar a los demás o vive completamente descontrolado. Segundo, focalización en el otro o orientación rescatadora. El sentido de valía propia se basa en el cuidado que hace hacia los otros. Miren las relaciones entre lo proyectivo y lo interpretativo, ¿cierto? Con lo de la baja confianza y la focalización en el, digamos. 3. Actitud de complacencia. Está siempre de acuerdo con lo que piensen, sienten y en la manera en la que otros se comportan. 4. Mecanismos de negación. Deja de lado las propias necesidades para satisfacer las de los otros. ¿Tienen comentarios? ¿Preguntas? Sigamos. 5. Desarrollo incompleto de la identidad. Negación de uno mismo como forma de sentirse aceptado por los demás. Represión emocional. Desconexión de las propias emociones.